Mi papá se divorció de mi mamá por una secretaria más joven, y mi madrastra intenta echarme de mi casa. Creo que mi papá se olvidó de que la casa sigue a nombre de mi mamá. Soy un chico de 17 años y mi vida ha dado un giro de 180 grados en el último año. Todo comenzó cuando mi papá, que tiene 45, dejó a mi mamá, de 43, por su secretaria de 28 años. Nunca lo vi venir. Siempre pensé que mis padres parecían felices juntos, o al menos eso creía. Crecí en una familia de clase media típica. Mi papá trabajaba como gerente en una planta de manufactura local, y mi mamá era bibliotecaria a medio tiempo. Vivíamos en una bonita casa en los suburbios, íbamos de vacaciones cada año y, en general, teníamos una buena vida. Yo era hijo único, así que recibía mucha atención de ambos. Mi papá siempre fue el más estricto, empujándome a sobresalir en la escuela y en los deportes. Tenía la idea de que tenía que ser fuerte para triunfar en la vida. Mi mamá, por otro lado, era más relajada. Ella fomentaba mi lado creativo y siempre me decía que siguiera mis pasiones. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 2 años cuando mi papá recibió un ascenso. Comenzó a trabajar más horas y parecía más estresado. Fue entonces cuando contrató a Jessica como su secretaria personal. Al principio, no le di mucha importancia. Jessica a veces venía a nuestra casa por asuntos de trabajo y siempre parecía amable. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales. Mi papá empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Se perdía mis eventos escolares, diciendo que estaba abrumado con el trabajo. Mi mamá trataba de ocultarlo, pero yo podía ver que estaba preocupada y molesta. Había discusiones en voz baja detrás de puertas cerradas que se detenían en cuanto pasaba. Luego, hace aproximadamente 1 año, mi papá soltó la bomba. Nos sentó a mi mamá y a mí y nos anunció que nos dejaba por Jessica. Dijo que se había enamorado de ella y que se iban a casar. Mi mamá se quedó sentada, en silencio y pálida. Yo estaba en shock. No podía creer que mi papá nos hiciera esto. Las semanas siguientes fueron un borrón. Mi papá se mudó y mi mamá cayó en una profunda depresión. Apenas comía o salía de su habitación. Traté de cuidarla lo mejor que pude, pero yo también estaba luchando. Estaba enojado con mi papá, preocupado por mi mamá y asustado por lo que nos iba a pasar. 1 mes después de que mi papá se fue, mi mamá decidió irse a quedarse con sus padres por un tiempo. Dijo que necesitaba tiempo para sanar y resolver las cosas. Lo entendí, pero me sentí abandonado. Mi papá ya se había ido y ahora mi mamá también. Me preguntó si quería ir con ella, pero decidí quedarme en nuestra casa. Era mi hogar y no quería dejar mi escuela ni a mis amigos. Ahí fue cuando las cosas se complicaron de verdad. Mi papá se mudó de nuevo a la casa con Jessica, diciendo que sería mejor para mí tener una familia alrededor. Odiaba la idea, pero no sentí que tuviera muchas opciones. Mi mamá se había ido y yo aún era menor de edad. Al principio, mi papá y Jessica intentaron actuar como si todo fuera normal. Me preguntaban cómo había sido mi día, intentaban hablar conmigo en la cena, pero yo no lo soportaba. Me mantenía al margen, pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación y solo salía cuando era necesario. Jessica, o mejor dicho, mi madrastra, Dios, odio llamarla así, empezó a intentar controlar la casa. Intentaba poner reglas, me decía que hiciera los quehaceres, incluso trató de castigarme una vez cuando llegué tarde. Yo solo la ignoraba. Ella no era mi mamá y no le debía nada. A medida que pasaban las semanas, Jessica se volvía más controladora. Se quejaba con mi papá sobre mi actitud, mis calificaciones, que habían bajado porque, sorpresa, estaba lidiando con un montón de problemas emocionales. Incluso se quejaba de la forma en que me vestía. Mi papá, que solía ser mi mayor defensor, simplemente aceptaba todo lo que ella decía. Las cosas llegaron a un punto crítico la semana pasada. Tenía un gran proyecto de arte que entregar y había estado trabajando en él en el garaje. Jessica decidió que el garaje necesitaba ser limpiado justo ese día. Cuando le dije que necesitaba el espacio para mi proyecto, ella dijo que mi pasatiempo no era tan importante como tener una casa ordenada. Perdí el control. Le grité, diciéndole que no tenía derecho a tomar decisiones sobre mi vida o sobre esta casa. Tal vez también la llamé a algunos nombres. No estoy orgulloso de lo que hice. Mi papá llegó a casa en medio de todo esto y,
en lugar de escuchar mi versión, inmediatamente se puso del lado de Jessica. Empezó a darme una lección sobre el respeto y cómo necesitaba escuchar a mis padres. Ahí fue cuando exploté de verdad. Les dije que ellos no eran mis padres, que mi verdadera mamá era a la que ellos habían alejado y que los odiaba a los dos. Jessica empezó a llorar, lágrimas falsas, seguro, y mi papá se enojó mucho. Me dijo que si no podía respetar sus reglas, tal vez debería irme a vivir con mi mamá. Le dije que estaba bien, que preferiría vivir en una caja de cartón antes que quedarme con ellos. Fue entonces cuando Jessica dijo, bien, haz tus maletas. Tienes hasta el fin de semana para irte. No podía creer que realmente me estaban echando. Aún estoy en la escuela secundaria, por el amor de Dios. Me encerré en mi habitación y llamé a mi mamá llorando. Fue entonces cuando ella me soltó una bomba. La casa en la que estamos viviendo, no es de mi papá, es de mi mamá. Al parecer, fue un regalo de mis abuelos maternos cuando mis papás se casaron. La pusieron únicamente a nombre de mi mamá como una forma de asegurar que siempre tendría un hogar, sin importar lo que pasara. Mi mamá nunca le dijo esto a mi papá, siempre dejándolo creer que la casa era de ambos. Cuando se divorciaron, mi mamá no le pidió a mi papá que dejara la casa porque pensaba que era importante que yo tuviera a mi papá cerca. Ella confiaba en que él seguiría poniéndome a mí en primer lugar, incluso con su nueva relación. Pero al escuchar cómo me estaban tratando, estaba furiosa. Mi mamá me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de todo. Me dijo que regresaría al día siguiente y que los que se irían serían mi papá y Jessica, no yo. Ahora mismo estoy sentado en mi habitación, sintiéndome entre asustado, enojado y, extrañamente, triunfante. No sé qué va a pasar cuando mi mamá llegue, pero sé que va a ser intenso. Les actualizaré cuando pueda. ¿Estoy equivocado por sentirme un poco emocionado por todo esto? Parte de mí se siente culpable por potencialmente dejar a mi papá y a Jessica sin hogar, pero otra parte siente que se lo merecen después de cómo me han tratado a mí y a mi mamá. Ya no sé qué pensar. Actualización no esperaba que mi publicación explotara de esta manera. Gracias a todos por su apoyo y consejos. Han pasado muchas cosas en los últimos días, así que aquí va una actualización. Mi mamá llegó a casa el día después de que publiqué. Llegó temprano en la mañana, antes de que mi papá y Jessica se despertaran. Tuvimos una larga conversación en la que se disculpó por dejarme solo para lidiar con todo. Explicó que había estado en un lugar muy malo mentalmente después del divorcio y que necesitaba tiempo para sanar. También dijo que lamentaba no haberme contado antes sobre la situación de la casa. Ella esperaba que no llegara a esto. Cuando mi papá y Jessica bajaron, se quedaron impactados al ver a mi mamá en la cocina. Mi papá empezó a decir algo, pero mi mamá lo interrumpió. Le explicó calmadamente que esta era su casa y que quería que se fueran para el fin de semana. Deberían haber visto sus caras. Mi papá se puso pálido y la mandíbula de Jessica prácticamente tocó el suelo. Mi papá empezó a balbucear sobre cómo esta también era su casa, que había pagado la hipoteca durante años. Mi mamá solo deslizó la escritura sobre la mesa. Su nombre no estaba en ella. Jessica se enojó. Comenzó a gritar sobre cómo no podían simplemente echarlos, que tenían derechos. Mi mamá solo la miró y le dijo, no tuviste problema en echar a mi hijo menor de edad de su hogar. Al menos te estoy dando una semana para encontrar un nuevo lugar. Mi papá intentó apelar a las emociones de mi mamá, hablando sobre nuestra historia familiar en la casa, de cómo había sido nuestro hogar durante tantos años. Mi mamá no lo soportó. Dijo, dejó de ser tu hogar el día que la elegiste a ella por encima de tu familia. Discutieron por un tiempo, con mi papá amenazando con acciones legales y Jessica alternando entre llorar y gritar. Mi mamá se mantuvo firme. Ya había hablado con un abogado y sabía sus derechos. La casa estaba únicamente a su nombre y mi papá no tenía ningún derecho sobre ella. Eventualmente, mi papá y Jessica se retiraron a su habitación. Podíamos escucharlos discutiendo detrás de la puerta cerrada. Mi mamá y yo pasamos el día poniéndonos al día y haciendo planes. Ella se mudará de vuelta de manera permanente y vamos a redecorar la casa para que vuelva a sentirse como nuestra. Los siguientes días fueron tensos. Papá y Jessica se quedaron principalmente en su habitación, saliendo solo para comer o usar el baño. Intentaron varias veces más discutir con mamá, pero ella se mantuvo firme.
Escuché a papá hablando por teléfono con un abogado, quien debió decirle lo mismo que mamá, porque después parecía aún más derrotado. Al tercer día, Jessica se fue. Tomó sus cosas y se fue a quedarse con una amiga. Ni siquiera se despidió de mí, no es que me importara. Papá parecía perdido después de que ella se fue. Intentó hablar conmigo un par de veces, pero yo aún no estaba listo para perdonarlo. El día antes de que tuvieran que irse, papá pidió hablar con mamá y conmigo juntos. Se disculpó por todo lo que había hecho. Admitió que había manejado el divorcio de manera terrible y que había sido un padre horrible para mí en el último año. Dijo que ahora se daba cuenta de lo egoísta que había sido y de cuánto nos había lastimado. Mamá lo escuchó en silencio y luego le dijo que, aunque apreciaba su disculpa, eso no deshacía el daño que había causado. Le dijo que necesitaba trabajar en sí mismo antes de poder esperar reparar su relación conmigo. Yo no dije mucho durante esa conversación. Parte de mí quería perdonar a papá, quería que todo volviera a ser como antes. Pero una parte más grande de mí seguía enojada y dolida. Le dije a papá que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo. Papá se fue al día siguiente. Fue extraño verlo empacar su vida en su auto. Antes de irse, me abrazó y me dijo que me amaba. Yo no se lo dije, pero sí lo abracé. Se sintió como el final de un capítulo en mi vida. Ahora solo estamos mamá y yo en la casa. Poco a poco nos estamos acostumbrando a una nueva rutina. Mamá está buscando trabajo en la ciudad para mudarse de vuelta de manera permanente. Yo estoy poniéndome al día con mis tareas escolares y tratando de procesar todo lo que ha pasado. Todavía estoy enojado con papá, pero también estoy triste. Extraño la relación que solíamos tener, pero no sé si alguna vez podremos recuperarla. Mamá dice que llevará tiempo y que está bien tener sentimientos encontrados sobre todo. En cuanto a Jessica, escuché de un amigo que ella y papá rompieron. Aparentemente, no se inscribió para todo este drama. No puedo decir que me sienta triste por eso. Actualizaré nuevamente si sucede algo significativo. Gracias a todos una vez más por su apoyo. Ha sido un viaje loco, pero tengo la esperanza de que las cosas mejorarán a partir de ahora. Actualización 2 ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. Algunas para mejor, otras, bueno, es complicado. Primero, las buenas noticias. Mamá se ha mudado oficialmente de vuelta a casa y ha sido genial tenerla nuevamente. Hemos pasado mucho tiempo juntos, poniéndonos al día de todo lo que nos perdimos durante nuestro tiempo separados. Encontró un trabajo en una editorial local, lo cual la tiene muy emocionada. Es agradable verla feliz de nuevo. También hemos estado redecorando la casa. Pintamos las paredes, reorganizamos los muebles e incluso comenzamos un pequeño huerto en el patio trasero. Se siente como si estuviéramos recuperando nuestro espacio, haciendo nuevos recuerdos para reemplazar los dolorosos. Mis calificaciones han mejorado ahora que las cosas se han calmado en casa. Incluso estoy pensando en las solicitudes para la universidad, algo que parecía imposible hace unos meses. Mamá ha sido muy solidaria, ayudándome a investigar escuelas y programas. Ahora, la parte complicada. Papá ha estado tratando de hacer las paces. Llama con regularidad y ha estado pidiendo verme. Al principio, ignoré sus llamadas y mensajes. Todavía estaba demasiado enojado y dolido para lidiar con él. Pero después de hablarlo con mamá y mi terapeuta, sí, comencé a ver uno, y ha sido realmente útil, decidí darle una oportunidad. Nos encontramos en una cafetería la semana pasada. Al principio fue incómodo. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. Pero eventualmente comenzamos a hablar. Papá se volvió a disculpar por todo lo que pasó. Me dijo que también había estado yendo a terapia, tratando de entender por qué hizo lo que hizo. Me habló sobre su propia infancia, cosas que nunca había sabido antes. Su padre había sido abusivo, siempre menospreciándolo y diciéndole que no era lo suficientemente bueno. Papá dijo que había pasado toda su vida tratando de demostrar su valía, siempre persiguiendo el siguiente logro. Cuando consiguió el ascenso y conoció a Jessica, fue como si viera una oportunidad para ser el hombre exitoso e importante que su padre siempre le dijo que no podría ser. Admitió que eso no era excusa para la forma en que nos trató a mamá y a mí. Pero escuchar sobre su pasado me ayudó a entenderlo un poco mejor.
Parecía genuinamente arrepentido y dijo que quería intentar reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesto. Le dije que necesitaba más tiempo, que aunque apreciaba su honestidad, no estaba listo para dejarlo volver completamente a mi vida todavía. Dijo que lo entendía y que esperaría hasta que yo estuviera listo, sin importar cuánto tiempo tomara. En cuanto a Jessica, resulta que su ruptura no fue tan definitiva como pensábamos. Todavía están en contacto, tratando de arreglar las cosas. Cuando papá me dijo esto, sentí que la vieja ira volvía a surgir. Pero me aseguró que las cosas serían diferentes esta vez. Dijo que había dejado claro a Jessica que, si volvían a estar juntos, ella debía respetar su relación conmigo y con mamá. No estoy seguro de cómo me siento al respecto. Parte de mí cree que papá merece una oportunidad para ser feliz, pero otra parte está preocupada de que vuelva a caer en los mismos patrones de antes. Mamá dice que no es nuestro lugar juzgar, que papá necesita descubrir las cosas por sí mismo. Ha sido sorprendentemente comprensiva con todo este tema. Ha habido un desarrollo inesperado con mis abuelos, los padres de mamá, también. Cuando se enteraron de todo lo que pasó, estaban furiosos con papá. Pero también estaban molestos con mamá por no haberles contado lo mal que estaban las cosas. Al parecer, había habido cierta tensión entre mamá y sus padres durante años debido a su sobreprotección. Toda esta situación parece haberlos acercado. Abuela y abuelo han estado visitando más seguido, ayudando en la casa y pasando tiempo conmigo. Es agradable tener más familia cerca, incluso si las circunstancias que nos unieron no fueron las ideales. En cuanto a mí, estoy tomando las cosas un día a la vez. Algunos días son mejores que otros. Todavía hay momentos en los que me enojo al pensar en todo lo que pasó, pero también hay días en los que me siento esperanzado sobre el futuro. Estoy aprendiendo que la familia es complicada. Las personas cometen errores, a veces errores grandes. Y aunque el perdón no siempre es fácil, o incluso posible, entender a los demás puede ayudar a aliviar un poco el dolor. No sé qué depara el futuro para mi familia. ¿Papá y Jessica arreglarán las cosas? ¿Alguna vez volveré a confiar completamente en papá? ¿Podrá nuestra familia sanar de todo esto? No tengo respuestas a esas preguntas aún. Lo que sí sé es que soy más fuerte de lo que pensaba. He sobrevivido uno de los años más duros de mi vida y sigo en pie. Tengo una mamá que me ama, abuelos que me apoyan, e incluso un papá que está intentando enmendar las cosas. No es la familia que tenía hace un año, pero tal vez, solo tal vez, pueda ser una buena familia a su manera. Gracias a todos por escuchar mi historia y por su apoyo durante este viaje. Sus palabras amables y consejos han significado más de lo que pueden imaginar. Les actualizaré si hay algún desarrollo importante, pero por ahora, me estoy enfocando en sanar y seguir adelante. Actualización 3 Han pasado unos 6 meses desde mi última actualización y quería compartir cómo han progresado las cosas. La vida se ha asentado en una nueva normalidad, aunque sigue siendo un trabajo en progreso. Mi mamá y yo realmente hemos encontrado nuestro ritmo viviendo juntas. Hemos establecido nuevas rutinas y tradiciones como el brunch de los domingos y las noches de películas. Ella está prosperando en su nuevo trabajo e incluso ha comenzado a salir con alguien. Fue raro al principio, pero me alegra verla avanzar y encontrar alegría. En cuanto a mi papá, nuestra relación ha ido mejorando lentamente. Nos hemos estado reuniendo regularmente, generalmente para almorzar o hacer algo juntos, como jugar al baloncesto. A veces, estos encuentros siguen siendo incómodos, pero se están volviendo más fáciles. Mi papá ha sido constante en su esfuerzo por reconstruir nuestra relación, lo cual aprecio mucho. Él y Jessica volvieron a estar juntos, lo cual al principio me generó sentimientos encontrados. Sin embargo, fiel a su palabra, papá ha mantenido los límites. Jessica no viene a nuestras reuniones, y papá no intenta forzar una relación entre nosotros. Dice que entiende que depende de mí si alguna vez quiero tener una relación con ella. Me gradué de la escuela secundaria hace un par de meses. Tanto mamá como papá asistieron a la ceremonia. Al principio fue tenso, pero lograron ser cordiales por mi bien. Jessica no vino, lo cual fue un alivio para mí. No fue la foto familiar que había imaginado hace un año, pero estuvo bien. Voy a la universidad este otoño. Decidí ir a una escuela que está a unas 2 horas de distancia, lo suficientemente cerca como para visitar casa regularmente, pero lo bastante lejos como para tener mi propio espacio.
Mamá ha sido increíble ayudándome a prepararme para este nuevo capítulo. Papá también ha sido muy solidario, ofreciéndose a ayudar con los gastos y el día de la mudanza. Mi relación con mis abuelos ha seguido fortaleciéndose. Se han vuelto una parte mucho más importante de mi vida, y estoy agradecido por su apoyo y sabiduría. Me han contado historias sobre la infancia de mamá y sus propias vidas, lo que me ha ayudado a entender mejor la historia de mi familia. En cuanto a mí, siento que he crecido mucho a través de esta experiencia. La terapia ha sido increíblemente útil para procesar mis emociones y desarrollar estrategias de afrontamiento. He aprendido mucho sobre el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia mí mismo. Me he dado cuenta de que está bien seguir sintiéndome enojado a veces y que la sanación no es un proceso lineal. También he aprendido valiosas lecciones sobre comunicación y establecer límites. Ahora soy más asertivo al expresar mis necesidades y sentimientos, lo que ha mejorado todas mis relaciones. Mirando hacia atrás, puedo ver cuánto hemos avanzado todos. Hace un año, no podía imaginarme sentirme bien alguna vez. Ahora, aunque las cosas no son perfectas, son manejables. He aceptado que nuestra familia nunca será lo que una vez fue, pero eso no significa que no pueda ser buena a su manera. Mientras me preparo para la universidad, siento una mezcla de emoción y nervios. Estoy deseando vivir nuevas experiencias y oportunidades, pero también me pone un poco ansioso dejar la estabilidad que mamá y yo hemos construido. Sin embargo, sé que tengo un fuerte sistema de apoyo detrás de mí. Papá y yo tuvimos una conversación sincera recientemente, donde me expresó lo orgulloso que está de mí por cómo he manejado todo. Se disculpó nuevamente por hacerme pasar por tanto dolor y prometió seguir trabajando para ser un mejor padre. Fue una conversación emotiva, pero necesaria. Mamá sigue siendo mi roca. Me ha animado a mantener la mente abierta sobre mi relación con papá, al mismo tiempo que me recuerda que está bien priorizar mi propio bienestar. Su fortaleza y resiliencia durante todo este calvario han sido una fuente de inspiración. En cuanto a la casa, realmente se siente como un hogar de nuevo. Los recuerdos dolorosos han sido reemplazados por otros nuevos y más felices. Mamá y yo hemos hablado sobre lo que pasará con la casa cuando esté en la universidad. Por ahora, seguirá siendo nuestra base, un lugar al que siempre puedo regresar. No estoy seguro de lo que depara el futuro, pero me siento mejor preparado para enfrentar lo que venga. Esta experiencia, por dolorosa que haya sido, me ha enseñado mucho sobre la resiliencia, el perdón y las complejidades de la dinámica familiar. Gracias a todos por seguir mi historia y por su apoyo a lo largo de este viaje. Su amabilidad y consejos han sido una fuente de consuelo durante algunos momentos realmente difíciles. Mientras emprendo este nuevo capítulo de mi vida, llevo conmigo las lecciones aprendidas y la fortaleza ganada a través de esta experiencia.